Bienvenidos amigos, hoy comenzamos con nieve, que nos ha venido a visitar por fin la nieve. Bueno, los que veáis en verano, que sepáis que está grabado en noviembre esto. Empezamos. Y vamos a empezar a entrar con cositas un poquito más, no vamos a decir más complicadas, porque a estas alturas que ya conocéis todos Step 7 no os va a resultar difícil, pero bueno, más avanzadas vamos a llamarlas, ¿de acuerdo? Vale, pues vamos a empezar, lo primero, vamos a empezar hablando de hardware y en concreto de comunicaciones, porque hasta ahora pues hemos ido viendo toda la parte de software, pero claro, todo ese software se tiene que traducir en algo que la máquina tiene que hacer. Entonces, bueno, por un lado van a estar lo que son los módulos de entradas y salidas que tengamos en nuestro propio PLC, en nuestro conjunto, pero es muy habitual que encontremos que nuestro PLC se tiene que comunicar con equipos de otros fabricantes o incluso que tenemos que llevar determinados módulos lejos porque nos interesa, en vez de cablear estar llevando muchísimos cables de distintas señales en líneas largas. Imaginaros una línea de producción que pueda tener desde donde está el cuadro hasta donde está recibiendo las señales de los sensores, pues pueda tener cientos de metros incluso. Entonces, para esto lo que hacemos es establecer unas líneas de comunicación y recibimos esas señales allá donde se producen y nos las llevamos a través de un bus y lo comunicamos a nuestra CPU para que sea capaz de gestionarlas. Así que vamos a ver qué tipos de comunicaciones tendríamos. Lo primero, abrimos nuestro Simatic Manager y en uno de los proyectos con los que estamos trabajando pues abrimos el hardware. Tenemos que abrir la configuración de hardware y en el catálogo vamos a ir al Simatic 300, que es con la serie que estamos trabajando, y bueno, pues tenemos distintas cosas de comunicaciones. La red, digamos, interna con la que trabajan las CPUs de la serie 300 tiene un protocolo concreto que se llama MPI. El MPI pues es un protocolo basado es un protocolo de comunicación serie y bueno, pues sería como un RS485 Classic, una cosa así. Lo primero que vamos a ver es si yo no tengo espacio en el cuadro, por ejemplo, porque es estrecho y necesito incorporar más módulos, es decir, tendría que partir mi conjunto en varias filas, pues lo que puedo hacer es extender esta red MPI, ¿verdad? En vez de que vaya comunicándose internamente cuando vamos conectando un módulo con otro, lo que estamos haciendo es que ese bus le estamos extendiendo. Pero cuando ya no podemos conectar físicamente un módulo con otro y nos le queremos llevar a otro sitio, pues necesito sacarle a través de algo flexible. Y algo flexible pues es un cable de bus. Lo que hacemos es, tenemos esta serie de tarjetas IM300. Esto lo que nos permite es dividir lo que sería el bus interno en varios trozos. Tenemos distintas tarjetas, pues tenemos una interfaz para un máximo de 3 bastidores de ampliación. Es decir, podríamos luego podríamos tener el bastidor principal donde está mi CPU y otros 3 bastidores. Podríamos utilizar, el 361 sería el receptor, por así decirlo. O sea, el 360 sería el que colocamos en nuestro rack donde está nuestra CPU. El 361 sería un bastidor adicional que necesitaríamos tener un perfil de soporte nuevo y necesitaríamos colocar un 361 como receptor. Entonces el 360 sería el emisor, por así decirlo, o donde arranca, y el 361 sería el receptor. Entonces, si queremos poner otro perfil de soporte, 361 digamos que incorpora ya la entrada y la salida. ¿Veis? Cuando vamos incorporando el 361 se nos van acarreando. ¿De acuerdo? Si tuviésemos un tercero, ¿veis? Ya se irían acarreando. Entonces, en estos perfiles, ya veis que podríamos incorporar tarjetas de entradas y salidas de distinto tipo, ¿no? Por ejemplo, las SM, ¿no? Que son las típicas de entradas digitales y salidas digitales, podríamos ponerlas en el bastidor principal o podemos ponerlas en cualquiera de los bastidores. Estoy aquí arrastrando al tuntún, pero veis que se podría hacer una configuración. Pues eso, imaginaros que el armario está en el centro y tenemos que, o está en la cabecera de la máquina y tenemos que ir llevando
pues, o tenemos módulos de máquina y cada módulo pues podemos tener un bastidor. O en el mismo armario. En el mismo armario podría estar en una fila el bastidor principal, en la fila de abajo otro bastidor, en la fila de abajo otro bastidor y así sucesivamente. Bien, el 365, bueno, pues también es un bastidor de ampliación, incluye ya el metro de cable y también se dispone como módulos y plus. Al final estos son un poquito más especiales, ¿no? Pues condiciones climáticas ampliadas, pues para condiciones un poco duras, ¿no? Depende de donde estemos y demás, pero no dejan de ser también extensiones. Esto en cuanto a extender el bus principal, el MPI, el bus interno con el que comunica todas las tarjetas. Pero, ¿qué ocurre si queremos comunicarnos con otro elemento que no es de Siemens y en el cual pues bueno, pues se comunica, por ejemplo, en esta CPU tenemos un puerto MPI pero que también es DP, también puede ser Profibus DP, y tenemos, por ejemplo, un puerto Profinet, es decir, podemos comunicar elementos que tengan una interfaz Profibus, podemos comunicar con elementos que tengan una interfaz Profinet. ¿Y cómo comunicamos con esos elementos? Bueno, pues esos elementos se comunican a través de GSDs, pero esto tenemos un capítulo específico para ello y pues en su momento lo explicaremos detenidamente, cómo importarlos y cómo incluirlos en el catálogo de hardware y demás. Para especificar un poco, Profibus DP es un bus que está súper extendido y está basado en lo que sería un bus serie, y Profinet es un bus basado en Ethernet. Es decir, es como comunicar a través de Ethernet, tiene su dirección IP, tiene sus peculiaridades, pero bueno, necesita un nombre también. Aparte de la dirección, él pone el nombre Profinet. No vamos a entrar en mucho detalle de cómo funciona Profinet, porque es un poco tedioso, y bueno, ya haremos algún vídeo específico sobre cómo funcionan estos protocolos a nivel interno. Vamos a hablar de otras comunicaciones, eso sí, porque bueno, pues tenemos la CP300, la familia CP300, donde podemos incorporar módulos de otro tipo de comunicaciones, otros protocolos. Entonces, un protocolo también bastante extendido en el pasado es el ASI. Es peculiar, el formato es un bus plano, es un cable plano y los módulos se van como pinchando. Lo que tienen los módulos es una especie de cuchillas que lo que hace es que pincha en el cable y a través de esas cuchillas pues es como se comunica. Y tenemos distintas tarjetas. Bueno, pues tenemos el 342, el 342-2, el 343, perdón, y el 343P. Cada una pues tiene sus peculiaridades. Estos al final son variantes, y solo cambia el H00, aquí es H01. Bueno, pues es una versión amplia, es como el más antiguo y el más moderno, pero bueno, en ese caso son más o menos lo mismo, no tienen distintas funciones. En este, pues bueno, pues ya te dice que además de la base para conexión, la base para conexión ASI, se puede comunicar con los esclavos ASI A, ASI B. No nos vamos a meter tampoco mucho en el ASI porque no nos lo vamos a encontrar demasiado. Pero bueno, estos simplemente son módulos que se conectarían. Ya te dice dónde, cuando tú seleccionas uno, ya te dice dónde lo puedes conectar. Imagínate que lo queremos conectar en el bastidor principal o lo queremos conectar en otro bastidor, pues porque nos pilla más cerca el primer elemento o por lo que fuere. Vale, pues nada, simplemente iríamos le integraríamos en el bastidor principal, por ejemplo, y bueno, pues aquí le daríamos las direcciones que ocuparían las direcciones que ocuparía este equipo. Tenemos también para Ethernet industrial, tenemos distintos módulos también, tenemos todos estos, GK7, bla bla bla. Si veis el GK, o sea, todos los que son de comunicaciones empiezan por 6GK.
también incluso los Scalans más modernos también empiezan con 6GK, que son los switch de comunicaciones. Switch o router también, porque hay routers también. Vale, bueno, pues aquí cada uno también nos dice qué es lo que tienen, qué es lo que nos permite utilizar, porque hay algunos, por ejemplo, hay determinadas instrucciones como send receive o fetch write, que depende si utilizamos uno u otro, pues a lo mejor no podemos utilizar, no podemos transmitir la información con los módulos que nos interesa a nosotros. Módulos de el send receive y, por ejemplo, hay otros que son put get, esos son módulos que es software. Al final lo único que haces es incluir un módulo en tu programa en el cual mediante el cual estás intercambiando la información. Pues depende de qué módulo utilicemos, pues podremos utilizar distintas funciones de sistema. Bien, aquí vemos pues que cada uno tiene sus peculiaridades. Entonces sí que es importante tener claro cómo vamos a comunicar, porque bueno, pues depende de lo que vaya a ir al otro lado. Si elegimos mal, pues es posible que nos genere problemas. Bueno, aquí tenemos otras. Por ejemplo, pues nos permite incluso comunicarnos a través de internet o para enviar cosas a través de internet o enviar emails, ¿no? Por ejemplo, y depende del modelo, pues nos va a permitir hacer unas cosas o nos va a permitir hacer otras. Entonces, bueno, esto no es tan sencillo como yo tengo un ordenador y yo luego programo lo que me da la gana. Aquí tiene ya sus peculiaridades dentro del chipset, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues veréis mucho, por ejemplo, la 343-1 Lean. Esta es una que se utiliza muchísimo cuando tenemos una CPU que no tiene puertos Profinet. Profinet que también se utiliza como Ethernet. Al final, si queremos comunicarnos, pues llevar datos a un ERP o llevar datos a un sistema MES o cualquier otra cosa, que es muy habitual ahora que se integren todas esas tecnologías dentro del marco de la industria 4.0, pues hay CPUs que solamente están funcionando perfectamente, pero son más antiguas o cuando las montaron no las montaron con puerto Ethernet porque no lo necesitaban. Y bueno, pues simplemente lo que hacemos es que añadimos una CPU. Y es muy habitual que nos encontremos la situación en las que lo que añadimos es una CP343-1 Lean. Más tipos de comunicación, bueno, pues Profibus. Ya hemos visto que tenemos CPUs que solo tienen puertos MPI o Profibus y queremos incluir una tarjeta de Ethernet para comunicarnos externamente. O nos puede ocurrir lo contrario, que tenemos una CPU en la que solamente tenemos puertos Profinet y de repente tenemos que integrar un equipo que viene en Profibus. Pues necesitamos añadir una tarjeta Profibus. Pues lo mismo. Tendríamos este tipo de tarjetas que nos permiten hacer que nuestro CPU ya pueda comunicar a través de Profibus. Y bueno, como todas ellas, pues también las podemos incluir en cualquiera de las expansiones o en la propia PLC, en el propio PLC. Vale, cuando añadimos una tarjeta ya veis que pues tiene una serie de propiedades y de parámetros que, bueno, pues en el caso de las tarjetas Ethernet pues tendrán su dirección IP y otro tipo de... Si está comunicada a través de un router, a través de un gateway, ya las veremos detenidamente. Y bueno, pues en el caso de la Profibus, pues básicamente es el nodo Profibus que va a tener y si va a estar conectado a una subred. Bueno, si ya tenemos unas redes definidas, pues podríamos tener varias redes. Imaginaros que es una máquina súper complicada con un montón de comunicaciones y hay una red que se nos satura y no queremos que se nos sature. Entonces, pues en vez de poner una tarjeta Profinet o Profibus, pues ponemos dos, porque digamos que duplicamos la comunicación para que ese bus no se sature y nos permita tener una fluidez dentro de la computación de la CPU. Y tenemos también tarjetas de comunicación punto a punto, que esto, bueno, pues son comunicaciones RS, son comunicaciones basadas en protocolos serie, como puede ser el 232C. Este es muy típico antiguamente, pues cuando comunicabas a una impresora o cuando se enchufaba
cualquier aparato antes de que surgiese pues el tema de o que tuviese tanto auge la comunicación de Ethernet industrial o de Ethernet mismamente, porque en los ordenadores al principio tampoco teníamos el puerto RJ45. Antes trabajábamos con puerto serie y pues cualquier cosa lo conectábamos al puerto serie, que los aparatos que venían para conectar en el puerto serie. Y de hecho ya todavía hay muchas cosas que se programan a través de puerto serie y muchas veces necesitamos comprar conversores, ¿no?, de serie a USB, porque ya no nos viene ni siquiera el RS232 en el ordenador. Pero antes se utilizaba muchísimo. O sea, yo cuando empecé a trabajar había muchos drivers y muchas cosas que se comunicaban a través de puertos serie y a través de este tipo de comunicaciones. Por ejemplo, el 340 TTY, pues este es el protocolo que utilizaba el antiguo S5. Entonces, si tenemos que comunicarnos a equipos que antes se comunicaban con un S5, imaginaos que hacemos una migración de un S5, que todavía hay muchos, por cierto, aunque parezca mentira, pero es un PLC tan robusto que sigue funcionando en mucho. Imaginaos que estaba comunicando con otro montón de cosas de la máquina, que en su día trabajaba a través de TTY y por lo que sea, pues no tenemos que cambiar a S7 porque se nos ha roto el equipo y no tenemos repuesto, porque hemos decidido empezar a hacer una reforma de la máquina, pero tenemos el presupuesto limitado y vamos haciendo poco a poco. Pues bueno, pues tendríamos que incorporar una tarjeta como estas para podernos comunicar con todo lo que queda fuera que se comunicaba a través de el protocolo TTY. Y bueno, y luego tenemos otro protocolo que es el 422485, que este también pues es un protocolo serie punto a punto. Antes conectamos, el 485 ya permitía hacer series, ¿no? ya permite ir en serie, pero ir colgando distintos dispositivos dentro de una red. Por ejemplo, de hecho el Profibus está basado en 485, pero bueno, en este caso son módulos para conexión punto a punto. Y bueno, la CP341 pues también, lo único que pues es una versión más moderna, es más avanzada y tiene otras funciones disponibles. Bien, y con esto hemos dado un repaso bastante amplio a distintos tipos de comunicaciones. Existen otras, hay por ejemplo una comunicación muy extendida, sobre todo en el sector de la automoción, que bueno, pues, fue de los primeros buses industriales que aparecieron y bueno, pues fueron bastante revolucionarios y por ende se extendieron mucho y a día de hoy todavía está en vigor. O sea, no es que sea un bus que ya esté obsoleto y ya no se utilice, sino que todavía se sigue utilizando. Pero bueno, se están tendiendo a sustituir más por buses basados todo en Ethernet. Y estamos hablando del bus Interbus, ¿de acuerdo? Que es esto lo creó Phoenix Contact en su día y se extendió muchísimo. Entonces tenemos también algunas cabeceras para S7-300. Están obsoletas ya, la mayor parte de ellas, pero nos permiten generar un bus Interbus. Nos permitiría salir y comunicarnos pues con un montón de módulos que puedan estar existiendo ya, que estén basados en Interbus. Existen otros protocolos. Hay que diferenciar un poco lo que es el bus de campo, que bueno, pues sería el medio físico, ¿no?, por el que transmitimos, y luego el protocolo. Entonces, por ejemplo, tendríamos el protocolo Modbus, que es muy extendido también, y al final es un protocolo que lo que te permite es hacer un intercambio de datos. Y tiene la modalidad que puede ir RTU, que es basado en un bus serie, o TCP/IP, que estaría basado en la transmisión a través de un bus Ethernet. Y luego pues tenemos distintos para otros fabricantes también, pues podríamos encontrarnos con buses como CC-Link, que es muy extendido en fabricantes japoneses como Mitsubishi. Tenemos EtherCAT, tenemos otros protocolos, pero que al final están basados en un bus de campo, que es un medio físico. Y es importante conocer la diferencia entre bus de campo y protocolo, porque bueno, podría ser que podamos llegar a nuestra CPU a través de un bus de campo, por ejemplo Profinet, y que sí que nos admita un protocolo Modbus TCP,
que sería activarlo, pero podría ser que no. Por eso hay que conocer bien las diferencias entre cada hardware. Si me permite, por ejemplo, un OPC UA, que es otro protocolo que puede ser transmitido por distintos buses de campo. Pero al final lo que nos interesa conocer es qué protocolo puedo utilizar yo para comunicar con otros equipos o con otros elementos de campo. Todo esto puede llegar a ser algo complejo, pero no os preocupéis porque si estáis atentos al canal, os suscribís y participáis, vamos a ir desgranando todos estos conceptos poco a poco para que podáis dominarlos de una manera extraordinaria. Así que ya sabéis, participad en el canal porque es vuestro, espero vuestros likes y vuestra difusión del canal para que pueda llegar a mucha más gente y bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Hasta la próxima.